Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios. Estamos en vivo, queremos que no se mueva. Dios tiene una palabra para usted. Y cómo me gustaría que la iglesia presente pudiera oír la enseñanza de esta mañana. Requisito para tomar la Santa Cena del Señor. Si usted lee ese estudio, va a pensar 2 veces tomar la Santa Cena del Señor, porque es algo impactante y no quiero que se condene ni tome juicio. Para eso vaya a la enseñanza que dimos esta mañana. Hay una ventaja, que no repito mensaje. La desventaja es que a mí me hacen trabajar más. Pero esta mañana Dios quiere hablarnos. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Si gusta, quédese sentadito, ya lo tuvimos bastante de pie. Y si usted dice, no, yo me pongo de pie, pues hágalo también. ¿Lo tiene, querida iglesia? Juan capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido. Una versión dice cuando hubieron desayunado, porque era precisamente un desayuno. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando seas viejo te extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Tenga la bondad de sentarse. El tema que hoy esta mañana quiero compartirle es de la negación a la resurrección. De la negación a la resurrección. Diga conmigo: mitonomía. Una vez más, mitomanía es la palabra. Una vez más, mitomanía. ¿Alguna vez ha oído mencionar esa palabra? Ahorita damos la definición. Mitomanía es el trastorno psicológico caracterizado por la tendencia de mentir de manera patológica. Esa es la palabra mitomanía. Las personas con mitomanía fabrican historias falsas, exageradas de forma compulsiva, y está relacionado con la necesidad de llamar la atención y aumentar la autoestima o escapar de situaciones incómodas. Dicho de otra manera, una persona que padece de mitomanía, o que es la misma palabra mitomanía, miente con la finalidad de obtener admiración, evitar un castigo o justificar un cumplimiento. Te decir, pastor, ¿y de qué tiene que ver la mitomanía? Quizás en el momento que el apóstol Pablo nació, se crió, no se conocía el término de mitomanía. Pero a ir más allá de la personalidad de Pedro, tenía trastornos, de acuerdo al estudio,
Algunas veces su carácter lo llevaba a ser exagerado, al querer estar al frente. Su personalidad le exigía como: quiero hacer esto para llamar la atención. Cuando usted estudia la vida de Pedro, de verdad que Pedro a lo mejor padecía de mitomanía. Y eso es muy común hoy en día, de personas que fallan a causa de querer hacer algo para querer llamar la atención. Y algunos mienten exagerado y tienen un poquito de esto, o exageración de algunas cosas. Ahora, todos conocemos quién era Pedro. Y solo para hacer una recapitulación de la vida de Pedro, a un modo general, Pedro, es cierto, algunas veces era impulsivo, exagerado, aventurero, pero Pedro fue el que vio la pesca milagrosa. Pedro, con 2 discípulos más, fue el que le dijo: Señor, he estado toda la noche y no he agarrado nada. El Señor le dijo: Pedro, vuelve. Lo asombroso de esa historia es que Pedro vio la pesca milagrosa y no se comió ni un pescado, porque después que agarró la gran cantidad de peces, dice la Biblia que siguió al Señor y la dejó ahí. Pedro era el único de los apóstoles que caminó sobre las aguas, que le dijo: si eres tú, yo quiero ir donde tú estás. Pedro fue el que estuvo, hermano, en la multiplicación de milagros. Pedro siempre andaba donde Jesús hacía milagros. Casi siempre era del grupo cerrado de Jesús. Pedro era el que vio, hermano, la resurrección de los muertos. Estuvo con Lázaro. Iba cuando resucitó a la hija única del hijo único de la viuda de Naín. En la de Jairo también estaba Pedro. Pedro, hermano, fue también el que estuvo en la gran transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro estaba ahí. Es más, Pedro vio el arresto y la crucifixión de Jesús de lejos. Ahora, Pedro vio todo eso que yo le menciono. Algunas veces se equivocó, fue exagerado. Algunas veces fue impulsivo. Algunas veces le acertó, otras veces no. Pero después que niega a Jesús, no solo una vez ni 2 veces, sino 3 veces. Y en los evangelios se encuentra una palabra que Pedro dijo 3 veces: ni siquiera conozco a ese Jesús que me están hablando ustedes. Como si Pedro había visto la multiplicación de los panes. Como si Pedro era el que Jesús lo agarró de la mano cuando se hundió. ¿Cómo que no? Si Pedro era el que vio cuando le dijo Talita Cumi. Ese Pedro. Luego dijo: señores, yo no sé de quién me hablan. Jesús le dijo antes que cante el gallo 3 veces: Pedro, me habrás negado. No, maestro, le dice él. Es más, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos se escandalicen y hagan un escándalo, yo voy a estar sereno y firme y te voy a seguir y voy a dar mi vida por ti. Pero todos conocemos la historia. El gran Pedro, el que estaba al frente, el que era exagerado, un día negó al Señor. Pero hermanos, en Juan capítulo 21, versículo 1, después que Jesús había resucitado, se da la tarea de ir a buscar a sus discípulos. Óigame, el que menos quería verle la cara a Jesús era Pedro. Yo me imagino a un Pedro que, si usted se da cuenta, lo que menos quería era que el maestro lo buscara, porque sabía, hermano, Pedro se sentía hundido, Pedro se sentía lo peor.
Pedro sabía que le había fallado a Jesús como amigo, como discípulo. Pedro sabía que, perdóneme la palabra, la había regado. Pedro se sentía hundido y dice: ahora no quiero ver el rostro. Yo le dije, yo me puse al frente y le dije que no iba a que todos se escandalizaran. Yo me iba a quedar siempre con él. Es más, cuando fue al Getsemaní, dice que llevó a Pedro y le dijo: mi alma está muy triste. Pedro no solo era un discípulo, Pedro era alguien donde el maestro se refugiaba y le decía: Pedrito, estoy triste. Era su amigo. Y lo niega y se esconde cuando lo crucifican. Ahora llega Jesús a la orilla de Tiberias y dice que a la orilla le dice: hijos, ¿tienen algo de comer? Estaban pescando y le dice: no hemos agarrado nada. Pedro estaba tan frustrado que dijo: le fallé como amigo, como discípulo, le fallé en todos los términos. Y veo una actitud de un Pedro que dice: yo voy a volver mejor a mi vida antigua porque no sirvo para nada. Traicioné la confianza. Como dice, golpeé el brazo que me dio de comer, golpeé al que levantó mi autoestima, traicioné a aquel que me levantó, que me sacó de un oficio ordinario a un oficio apostólico y divino. Lo traicioné. Lo que menos puedo hacer cuando Jesús se acerca, Pedro no tiene otra que se tira al agua porque no quería verlo. Y en medio de todos sus errores, cuando llega, hermano, a la orilla, el primer rostro que Jesús iba a ver, hermano, era el de Pedro. ¿Cómo se siente uno después de haberle fallado a Dios? ¿Cómo se siente después de que todos los que estamos aquí en alguna manera hemos dejado plantado al Espíritu Santo? En alguna manera le hemos dado la espalda. ¿Cómo cree usted que se siente? Y lo peor de eso es que alguien aquí ha pasado alguna vergüenza, pero de esas que se le cae la cara a uno. ¿Alguien aquí? Solo para que vea la imprudencia de uno cómo es. Como donde nosotros nos criamos están las casas y están los terrenos donde se siembra. Tras de la casa donde nosotros habían sembrado, había un sembradío. Y los surcos estaban todos pandos. Yo estaba con un anciano ahí y yo le digo: ¿quién sería este choco que sembró estos surcos tan pandos? El anciano me dijo: ese choco fui yo. ¿Cómo cree usted que me sentía? No, es tan rectecito, mire, solo ¿cómo se siente usted después de haber traicionado? Creo que la vergüenza era tan letal que Jesús estaba comiendo y Pedro dijo: yo no voy a ver su cara, yo no voy a ver su rostro. No. Que todos miren a Jesús, pero yo fui el promotor y yo volví a mi vida antigua porque yo no sirvo para nada. Yo creo que Pedro, en medio de la reunión donde estaban, creo que eran 7 apóstoles, estaban ahí, no tenía valor porque había negado al maestro, había traicionado a Jesús. En medio de la reunión, Jesús comiéndose un pescado, ya glorificado, ya resucitado, se le queda viendo a Pedro y le hace la primera pregunta. Le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: Señor, con mucha, porque parece que tenía un poquito de carácter, de problemas. Tú sabes que te amo. Y esa palabra, amor, es la que quiero que descudriñemos en esta primera instancia. ¿Qué necesitamos para pasar del fracaso a la bendición, de la negación a la resurrección? Lo primero que necesitamos es hacer una mirada a nuestro interior. Cuando Dios le dice: Pedro,
¿me amas? Pedro, y viene el Señor, y ahora el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Hay tres, no se me queden, chicos. Hay tres clases o cuatro clases de la palabra amor, y quiero enseñárselas hoy. Primero, el amor eros. El amor eros es el amor de la atracción física. Los griegos la usaban para entender una pasión o un sentimiento de interés. De modo que podemos definir la palabra eros como amor de esposo, de atracción física. Luego encontramos la segunda palabra, que es storge, es la palabra que es el amor que se expresa en un amor familiar. Está el amor eros, el amor de atracción física. Está el amor storge, que es el amor a la familia. Está el amor filia, que es prácticamente una de las más usadas en la Biblia, y habla del amor que se tiene entre amigos. Porque Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque en estos versículos están las 3 o 4 definiciones del amor. Y le pregunta la tercera vez prácticamente: Pedro, ¿me amas? Y es el amor ágape, es el amor de Dios. Algunos diccionarios lo describen como el acto soberano de una voluntad. Cuando Pedro le dice, lo interroga Jesús a Pedro, él dice: Pedro, ¿me amas? Pedro comenzó a desviar. En nuestra traducción todo está igual, pero cuando se estudia, se profundiza, se da cuenta que Jesús solo quería sacarle una palabra a Pedro. Y no era que quería que lo amara, porque parece que anteriormente quizá lo amaba como amigo. Y no quiero decepcionarle, pero el amor como amigos es vulnerable y tarde o temprano se rompe. Es más, voy a ser más fuerte: está el amor de familia. Tarde o temprano se rompe. El amor de la atracción se rompe. Pero Jesús solo quería saber algo de Pedro: si lo amaba. Óigame, Jesús no está interesado en sus logros o en sus fracasos. Jesús no estaba interesado cuántas veces había metido la pata Pedro. Jesús no estaba interesado, y ni siquiera ya le había profetizado y le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves. Antes de lo que lo traicionara, a ti te daré las llaves del reino. En otras palabras: Pedro, vas a ser uno de los representantes del reino de Dios en la tierra. Pedro, por tu sombra se van a sanar los enfermos. Pedro, Pedro, Pedro. Pero ahora Jesús no estaba interesado ni en profetizarle, ni en que le revelara sus errores. Simplemente Jesús quería saber si Pedro lo amaba, no como amigos, no como familia, no por una atracción o por a cambio de, sino porque estaba dispuesto a todo por amor a Jesús. Y esa es la pregunta que le traigo esta mañana: ¿cómo ama usted a Jesús? ¿Cómo ama usted a Dios? Él no está interesado en sus errores, no está interesado en sus proyecciones, no está interesado en los proyectos o en sus sueños. No, sí, lo bendice y Él está en todo, pero Él está interesado y le quiere preguntar esta mañana: ¿cómo me amas? Haga una mirada hacia adentro y véase. Por eso que Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero llega un momento que la pregunta, en vez de causar gozo, causa un golpe en su alma.
Porque Pedro dijo: yo no puedo amar a Jesús de una manera de eros, ni de estorgue, ni de filia. Tengo que amarlo ágape. Y es el amor que se da a cambio de nada. Nosotros amamos porque nos aman. Es más, Jesús dijo: ustedes aman a aquellos que les hacen bien. Pero yo vengo a decirles: amen a sus enemigos y ayuden al que no les ayuda. Abracen al que no los abraza. Lleven la capa a aquel que no agradece. El amor que Dios nos vino a mostrar es porque de tal manera amó Dios al mundo, que aunque el mundo lo ame o no lo ame, lo crea o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, Dios lo sigue amando. Dios lo sigue amando. El amor que Dios le pregunta esta mañana es: ¿me amas? No como amas a tus familias, a tus padres. Voy a usar ese término porque los que estamos aquí estamos dispuestos a todo por nuestra familia. Sí. En una ocasión el Señor me ministró y me preguntó qué tan dispuesto estaba, qué estaba dispuesto a hacer por mis hijos. Y el Señor me dijo: ¿quieres saber cuánto Abraham me amaba? Y el Señor ese día no estaba bromeando y me dijo: ¿qué harías si te quito? No, le dije al Señor: eso no lo vaya a hacer. Es que yo quiero saber cuánto me amas. Y le puedo hacer una pregunta: ¿por qué Dios le pidió a Abraham a Isaac y no a Ismael? Si el primogénito humanamente no era Isaac, era. Y Dios siempre pedía el primogénito. Pero ¿por qué Dios? Y esto me lo ministró esta semana, ¿por qué Dios no le pidió a Ismael, sino que le pidió a Isaac? Porque Ismael solo le costó una noche, pero a Isaac le costó 25 años de oración y de búsqueda. Dios nunca le va a pedir a usted lo que no cueste, le va a pedir lo que más ama. Y Dios me decía: muchos me están dando a Ismael y yo quiero su Isaac. Muchos me están dando lo que no les cuesta. Muchos me dan lo que no es sacrificio. Muchos me están dando lo que está dentro de la normalidad. Pero yo no quiero a Ismael, yo quiero a su Isaac. Y por eso es que Dios tiene que llegar a lo profundo de Pedro para decirle: Pedro, yo no quiero otra cosa. Yo lo único que quiero es que me ames. Y Dios no le está pidiendo otra cosa a usted esta mañana para pasar de la negación, del fracaso, a la bendición, a la resurrección. Dios lo que le quiere preguntar es: ¿qué tanto me amas? Y no, hermano, y no es que podamos cantar aquí la alabanza: Cristo, yo te amo. Israel, dice la Biblia, que amaba al Señor de labios. Cantarlo, decirlo es fácil. Pedro le dijo: Señor, tú sabes que estoy dispuesto a dar la vida, porque lo miraba dentro de algunas clasificaciones del amor, pero no había entendido que era en realidad amar a Jesús. Esto tiene que tocar nuestro interior. Esto no se trata de gritarlo, esto se trata de demostrarlo cuánto ama usted a Jesús. ¿Lo ama a nivel de familia? ¿O lo cambia por la familia? ¿Lo ama a nivel de su negocio? ¿O lo ama más que su negocio? ¿Lo ama más que su propia vida? ¿O ama más su vida? Hay una alabanza que antes decía: dame tu vida. Esa clase de vida que solo Él la da. Por favor, escúcheme. Mi intención esta mañana no es ofenderlo, es llegar
a su corazón a través de la palabra. Y una y otra vez, cuando usted llegue a los reinos de los cielos, quizás no le va a preguntar cuánto hiciste, mira, o cuántas veces te perdoné. No, le va a preguntar cuánto me amaste, cuánto estaba dispuesto a hacer por mí. Pedro la había regado, no quería verle el rostro al Señor, se sentía en lo peor, en el fracaso más grande, pero le pregunta: ¿me amas por un acto de voluntad? ¿Me amas como Dios lo hace? La Biblia dice que hablar del amor de Dios es que ese amor es eterno. Y por eso es que en Jeremías, cuando el pueblo le falla al Señor, y Jeremías le dice: ya no, este pueblo ya no debe de amarlo. Y el Señor le dice: es que tengo un problema con ese pueblo. Y el problema es que con amor eterno los he amado. Aunque yo quiera, no puedo dejar de amarlos. Aunque ellos se alejen, yo los voy a buscar. Aunque ellos me traicionen, los voy a seguir amando. Porque yo no amo como aman ellos. Yo amo con amor eterno, le dice el Señor a Jeremías. Iglesia, ¿qué tanto está amando usted a Jesús? No es que estoy sirviéndole de no. Uno puede servir, uno puede aún hasta cantar, a uno no puede orar por pura inercia, uno puede orar porque es una práctica. No, yo le estoy hablando de amor. Yo le estoy hablando de amor. Me impactó la muerte de la hermana Pasita, la esposa del Jeremías, superintendente, que cumplieron 59 años de matrimonio. Y hoy este año van a celebrar los 60 años de matrimonio. Y allí comenzaron a hablar de cómo iniciaron, cómo terminaron. Los hijos se expresaban tan bien. Y solo le decían: mamá Pasita, muchas gracias por el papá que nos escogiste tan. Un hombre de Dios, un hombre tan. Los hijos dijeron: nosotros somos testigos del amor y de la entrega del uno hacia el otro. Para papá Jeremías dijeron: Pasita siempre fue lo mejor. Para mamá decían: papá era lo mejor. Y para papá la ha tratado como una princesa. Hemos visto un amor. Uno de los hijos que están en Estados Unidos dijo: yo no sé cómo han hecho ellos, pero yo igual nunca los vi pelear. Solucionaban los problemas de alguna manera, pero nosotros nunca lo vimos, nunca nos dieron mal ejemplo. Y ver a un hombre quebrantado, entregándosela a Dios por un amor, por algo tan impresionante, algo que impactaba. Era un hombre de Dios muy firme en su carácter, quebrantado, llorando por un amor, entregado el uno al otro. Pero está dentro de ese tipo de amor que Dios no quería ese amor de Pedro. Quería un amor más allá. Y por eso es que esta mañana Dios le pregunta: ¿cuánto me amas? Está aquí por religiosidad. Está aquí porque es un domingo más. Está aquí porque, bueno, soy hijo de Dios, voy para el cielo. O está porque lo ama. Está porque no hay cosa más importante para usted que eso, y se lo va a demostrar. No porque le pregunte, porque ni siquiera le dice: Pedro, la regaste, me fallaste, Pedro, estás hundido, está Pedro, vos estás podrido, Pedro, vos no tenés arreglo. No, sino que la primera pregunta, viéndole a los ojos, es: Pedro, yo lo único que quiero, no vengo a condenarte, no vengo a decirte que la has regado, yo solo quiero oír de tus labios de qué manera me amas. Eso es lo único que quiero saber, de qué manera y cuánto estás dispuesto. La segunda cosa que necesitamos y vemos de Pedro es que Pedro Jesús quería indagar y ver si en él había un corazón sincero.
Jesús no se da por vencido al preguntarle: Pedro, Pedro, repito, nunca le dijo: me negaste 3 veces y por esto te voy a preguntar 3 veces que me amas. Sino que quería indagar en el corazón de Pedro por una sola razón. La segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas? Yo creo que él con la voz temblorosa le dice: Señor, tú sabes que te amo. Jesús no se queda ahí, porque Pedro sabía y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Porque en Mateo 25:33 respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y le dijo: aunque todos te escondan, yo no me voy a esconder. Pero ahora Pedro estaba en el Salmo 51, 16, 17, cuando dice: no quieres sacrificios que yo te los daría. No quieres millares de arroyos yo te los daría. No. Pedro sabe que lo único que Jesús quería ahora era ver el corazón de él, a cirugía abierta. Si Dios nos abriera el corazón para preguntarle a usted: no me respondas con tus labios, no me respondas. Quiero saber si hay sinceridad en tus labios, en tu corazón, para ver que estás dispuesto por mí. Lo segundo que Jesús quería sacar de Pedro no era el tipo de amor, era la sinceridad que había en él. No lo sé, pero solo usted y yo sabemos nuestra sinceridad delante de Dios. Es más, usted puede decir: ay, mire ese hombre cómo ama a Dios, mire ese Job cómo ama a Dios, mire cómo lo ama. No. ¿Quién tiene mi corazón a cirugía abierta? Es Jesús. Y a veces que hacemos pláticas con la hermana Mayra, me dice: ¿y usted me ama? Y yo antes de responderle le digo: ¿qué he hecho por usted cuando ha estado enferma? Y me dice: me ha cuidado como nadie. Es que le digo: es que es fácil sacar un te amo, mayormente en el mes de febrero, es más fácil. Pero la sinceridad no está en el mes de febrero, está todos los meses del año. ¿Alguien está aquí todavía? La sinceridad no está en un culto, en un domingo, no está en una oración, está en un diario vivir. La sinceridad delante de Dios. Y aquí viene lo que quebró mi corazón, lo tercero que quiero enseñarle hoy. Por favor, grabes esto. Usted necesita entender, hermano, que a pesar de sus errores, por Dios, esto me da vuelta a mi espíritu. A pesar de sus y mis errores, Dios no ha cambiado sus propósitos y sus planes. Porque cuando ya descubre si cuánto lo ama, la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro creo que se quebró y le dijo: Señor, ¿qué puedo decir? Tú lo sabes todo. No puedo, ya no te voy a responder si te amo o no te amo, porque tú lo sabes todo. En las 2 veces Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pero la tercera vez es impresionante, porque ella le dice: Pedro, en el otro párrafo le dice: apacienta mis corderos. Las ovejas eran las de edad, los corderos eran los recién nacidos. ¿Qué puedo ver yo? Que usted dijo: no, Dios ya terminó el pastorado de Pedro. Pero cuando le dice corderos, es porque Dios estaba como reiniciando el ministerio de Pedro. Le dice: Pedro, vos me fallaste. Pedro, vos me negaste. Pedro, tú hiciste y dijiste que no me conocía. Pero a pesar de tus errores, le dice: yo no he cambiado tus planes. Sigue siendo mi pastor. Es más, vas a pastorear mis corderos. Voy a reiniciar el ministerio contigo, a pesar que muchas veces me ha fallado. Alguien entiende aquí que a pesar de nuestros errores, Dios tiene planes maravillosos con nosotros. Que Dios nos perdone, porque cuántas veces, hermano, quizás igual que Pedro,
Quizás no solo le hemos negado, quizás le hemos clavado la lanza por, hermano, por detrás. Quizás muchas veces hemos abandonado el santo servicio. Muchas veces le hemos fallado a Dios y Dios nos dice: yo no he cambiado contigo. ¿Sabe cuántas veces aquí hay gente que cuando le hemos fallado a Dios decimos: no soy digno? A ver, alguien que después que le ha fallado dice: yo ni siquiera soy digno de recibir una palabra como esa. Y Dios le dice: Pedro, yo solo quiero saber que me amas. Y él le dice la tercera vez: Señor, yo no sé cómo contestarte, porque si te digo que te amo, te dije que te amaba y te fallé. Y ahora Dios se está dirigiendo al que lo negó, porque Judas ya se había matado. Y ahora le pregunta a Pedro: Pedro, yo lo que quiero que sepas es que a pesar de tus errores, mis planes están de pie para ti. Dios mío, hermano, ¿quién le va a extender la mano a usted después que le ha fallado, después que ha traicionado, después que no ha hecho las cosas correctas? ¿Quién le va a decir a usted: mis planes siguen de pie? ¿Cuántos de los que estamos aquí después de algún error dijimos: creo que sepulté lo que Dios tenía para mí? Y Dios dice: no has entendido que a pesar de tus errores, mis dones son irrevocables, mi llamado es irrevocable, que aquello que te dije hace años sigue en pie. Es más, no solamente vas a ser pastor de ovejas, le dijo, ahora te voy a reafirmar pastor de corderos. Vas a empezar de nuevo. Son los niños, son los pequeños, los corderos son los niños. Quiero que comprendas algo, que aquello que tú diste por perdido, yo lo vuelvo a reiniciar contigo. Aquello que tú devanaste, aquello que tú arrastraste por el suelo, yo lo recojo y lo inicio de nuevo, para que entiendas que si me amas, sos capaz de todo. Puedes volver a reiniciar en aquello que me fallaste y volver al inicio como nunca antes. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos en algún momento han sentido que no le han dado el 100 a Dios? Si usted es perfecto, gloria a Dios, pero yo le he fallado a Dios algunas veces, que quizá no le he dado el 100. Y lo tercero que le dice el Señor es: Pedro, es más, vas a seguir adelante. Pedro, no he terminado contigo. Lo que un día te dije allá, que no te lo reveló carne ni sangre, lo que yo te dije esa vez. Y este es el error de muchos, que debido a nuestros errores enterramos lo que Dios no ha enterrado. Y le dice: Pedro, tú sabes que aquel día que no te lo reveló carne ni sangre, ese día yo te dije que tú eres el heredero de las Chávez. Y le dice: yo creo que Pedro tuvo una conversación y le dijo: maestro, yo me fui a pescar, yo volví a la vida antigua porque me decepcioné de mí mismo. De que parece, Señor, que tengo un problema de mitomanía, que a veces hago las cosas por llamar la atención, pero ya me di cuenta que delante de ti no puedo hacer las cosas por llamar la atención. No puedo ser exagerado, ir al frente porque quiero que me aplaudan los demás. No, Señor, entiendo que lo que me pides es que te ame, porque ahora lo que me estás diciendo es que a pesar de mis errores, tus planes siguen en pie. Alguien tiene que creer esta palabra esta mañana, que a pesar de todo, Dios sigue vigente y Dios está esperándote para tener una conversación a solas y para rectificar el camino que un día dejamos. Porque el apóstol Pedro no termina así. Pedro termina de una manera tan diferente, que hago el cierre con lo siguiente. Lo último es que Pedro entendió que ahora sí iba a pagar un precio, un alto precio por eso. Por eso en el versículo 21 le dice: esto dijo
Jesús dando a entender de la muerte con la que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, le dijo: sígueme. Ya no está hablando de la muerte de Jesús. Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Ahora la muerte de la que está hablando ahí, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? No con eros, no con filia, sino con amor ágape, no con estorgue. ¿Me amas? Cuando Pedro saque ese sí, ese sincero, ahora le dice el Señor: Pedro, ¿estás dispuesto a glorificar mi nombre a través de tu muerte? ¿Cuánta gente se va de las iglesias solamente porque se siente incómodo por alguna tontería? Y Dios ahora le está preguntando a Pedro: no te estoy preguntando si por una molestia o por algo me vas a dejar. No, te estoy preguntando si estás dispuesto a glorificarme con tu muerte. Pedro le respondió: sí. Entonces le dijo: sígueme. De allí para allá es historia de Pedro. Todo Hechos es historia de Pedro. Pero es increíble, esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, que cuando Pedro estaba a punto de morir, un soldado le dijo: al fin te vamos a crucificar, y lo vamos a hacer como crucificamos a tu maestro. El comentarista dice que Pedro dijo: háganme un favor, háganme un favor, no me crucifiquen como el maestro porque lo negué. Háganme un favor y crucifíqueme cabeza abajo, cruz invertido. Háganme el favor, porque no soy digno de que me crucifiquen como Jesús. Háganme un favor, crucifíqueme cabeza abajo. Dios mío. ¿Todo por qué? Porque ahora él entiende que a pesar de sus errores, Dios desarrolló un ministerio en él. Y en 1 de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, Pedro ahora, ya después de haber entendido, le dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, déle gloria a Dios. Cuando Pedro lo amenazan en Jerusalén, en Hechos capítulo 4, y lo azotaron y le dijeron: ya no hables en ese nombre, salió con manos levantadas. Dijo: qué bueno que me tomaron por digno de ser uno de los seguidores de Jesús. Porque con el corazón abierto, a pesar de sus errores, él sabía que los planes de Dios seguían. Dice la Biblia en Hechos que en una ocasión en Lidia la gente gritaba y le decía: Pedro, necesitamos que vengan. Alguien dijo: le vamos a enviar uno de los apóstoles, uno de los 12. Vamos a enviar uno de los que están vivos. Y alguien dijo: no, queremos a Pedro. Queremos al que negó, aquel que falló, aquel que le desnudó el corazón al Señor. A ese queremos. ¿Y por qué queremos a ese? Porque a pesar de todo lo que hizo, entendió que Dios no había terminado con él. Esta mañana el apóstol Pedro termina diciendo en su carta: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo dice, el mismo Dios, 1 de Pedro 5:10 al 11, ese mismo Dios nos perfeccione. El que negó, de la negación llegó a la resurrección. El mismo que falló, ese mismo cambió todo. Póngase en pie, por favor, esta mañana. Nada está perdido. Nada. Si tenemos el valor de comenzar de nuevo como Pedro. Óigame por favor, nada está perdido. Si tenemos el valor de empezar de nuevo. Yo quisiera preguntarle esta mañana: ¿cuántos quisieran como volver a nacer de nuevo? Yo sí quisiera volver a nacer de nuevo.
Estoy hablando en el sentido espiritual. Y si eso me llevara a un voto de amar al Señor sobre todas las cosas, es que Dios en esta prédica lo único que me preguntó es: ¿de qué manera me amas? Y si yo soy sincero con Dios, tengo que empezar de nuevo. La clave de una vida abundante está en encontrarse con Jesús. Eso fue lo de Pedro. Pedro ya tenía su edad cuando Jesús lo encontró. 3 años que no sirvieron para nada, porque después de 3 años lo negó. Pero después de los 3 años casi perdidos, en ese día, en ese desayuno, que habían estado toda la noche pescando, y que Jesús se dirige a Pedro en la cara a preguntarle, ese fue el encuentro de Pedro. Y para él encontramos a un Pedro increíble. Las sombras oscuras, el Pedro que se escondía en la soledad cuando miraba el peligro, ese Pedro ahora estaba en las calles exponiendo los milagros de Jesús. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Le decimos: Señor, yo quiero amarte. 3 minutos para orar por toda la congregación. Después de 3 minutos, todos los que van a hacer uso de la cena del Señor nos vamos a poner a los lados. Pero antes quiero amarte y amarte de corazón.